La gente en India se toma el chai hirviendo. Hirviendo, que ¿Sí se lo has visto? queman. Yo no sé cómo hacen. Ya no tienen lengua. No, yo creo que no. Comenzamos el día. Ahora sí, gente bonita. Voy a llegar a Marketplace, al cafecito, a Brasil Café, que no me han visto en las mañanas, pero tengo trabajo. Tengo trabajo ahorita en el India Shop. Me voy a poner a organizar los pedidos, que tengo varios pedidos y todo eso. Entonces ahí me siento un ratito y luego ya me voy a la casa. Al rato voy a ver a Angélica. Angélica Ladino la voy a ver al rato en la tarde, así que andamos bien de tiempo. Ya, gente bonita, ya terminé de trabajar aquí. Me voy a casita ahora sí. Ya tengo que ponerme a hacer qué hacer, que nomás toda la semana han dado del tingo al tango. Y no le he dedicado bien tiempo al quehacer, pero ya acabé aquí con mis trabajos. El look del día se los muestro. Traigo este vestidito, sandalias amarillitas, mi bolsita amarilla y mi chamarra de mezclilla. Así andamos vestidas el día de hoy. Estoy en casita, mis niños. Ya estoy en casita, mis niños están comiendo y voy a preparar unos muffins porque en un ratito más va a venir Angélica y su esposo aquí a la casa, así que les quiero preparar algo, mis postrecitos para que los prueben y para el chai. Así que voy a preparar estos muffins a ver qué tal quedan. Se van al horno, ya salieron los primeros. Pues ya salieron los primeros, gente bonita, nomás que estos como que se abrieron de aquí, así que estos me los voy a comer yo. Y nada más tengo que esperar a los otros que se enfríen y para ponerles el frosting ya preparé dulce de leche. Así que pues así van los cupcakes. Llegaron, bueno, ahí se quedan los hombres, ahí le tengo Coca-Cola, una Coca-Cola. Y aquí está Angélica, ya llegó también, me va a acompañar a hacer chai. Vamos a ver, voy a aprender. A aprender a hacer el chai de la India. Y pues le puedo preparar unas cupcakes también. Así que pues para botanear. Ya están ricos. Ay, sí. Preparándole chai a Angélica, a su esposo, a mi esposo también. A mi esposo también, que también toma el chai. Y enseñándole cómo se hace el chai de la India, por si ella lo quiere preparar. Australia, porque van a extrañar el chai cuando se vayan de la India. O sea, como ya están bien acostumbrados Yo sí a beber. creo. Todos los días como dos tacitas de té. Sí, es que eso es típico aquí en todos los estados, no nada más aquí, en todos los estados de la India, es que el chai para todo. Muy rico. Entonces van a extrañar y digo que se lleve su paquetito. Pero igual en Australia encuentras. No También. sabía. Yo sí creo. Me han dicho que sí, pero no Hay sé. muchos indios por allá, ¿no? Sí. Y yo creo que hay varias marcas, pero la que yo te recomiendo es la de Taj Mahal. Es un paquetito azul. Voy a buscarlo. De ese te puedes llevar, es muy rico. Y bueno, le estoy preparando aquí ya los muffins también, para que también se coman unos muffins con el té. ¡Ay, qué padre! Que ya era panadera. Sí, Bueno, repostera. Repostera también. Esos cupcakes. Ok, perfecto. Qué mejor que eso. Ok, algo de eso. Bueno, vamos a ver qué tal les gusta. Ahí está el chai. Bueno, esperemos que les guste. Es el chai de nana. Si vienen a mi casa lo tienen que probar. Claro que sí. Está caliente. Sí. Pues hirvió 4 veces. Huele rico. You like it? It's very hot. Sí. You get that What? Muy caliente. coconut cookies? Get it. Está rico, pero está La hirviendo. gente en India se toma el chai hirviendo. Hirviendo, que ¿Sí se lo has visto? queman. Yo no sé cómo hacen. Ya no tienen lengua. No, yo creo que no. Me gusta el chai, el café bien caliente. Y yo así de, ay, no, disfruta el sabor. Me quema. Sí, quema. Quema mucho. Hablo bien español. Gracias. Habla Estoy bien. aprendiendo. Muy habla. bien. Despacito, pero habla. Sí. Las galletitas de coco también feroz. Y de Él que las dijo que las preparo. hizo. No, no las hizo. Nana, cállate Él la no. boca, que no. Él no hornea. You made this? No, it's like Do you cook? I cook. Sí, él sí cocina. Sí. Sí, él sí Oh. cocina. Very nice. Y cocina muy bien. We need to come back and one day you make something for us. Sí, él cocina muy I bien. make butter chicken. Hace todo. You love Rogan butter Josh. chicken. I love butter chicken. Oh, Rogan Josh too. I make Biryani. Authentic biryani, not like. El auténtico. Él sí cocina. Yo no les digo que yo cocino. Sí cocino y preparo cosas, pero no es mi pasión. Pero él cocina de pasión. Le gusta cocinar. That's good. I love it. ¿Qué tal el Me dijo cupcake? que Está muy rico. Suave. Sí, dijiste que me ibas a evaluar. No, está delicioso. No, sí, evalúame bien. me dijo que en COVID
aprendió para cocinar. ¿El buttercream de dulce de leche te Está gustó? rico. ¿Sí? Sabe a arequipe. Porque ¿Arequipe? el dulce de leche en Colombia es arequipe. Ah, ok. Bueno, dice como ese estilo de dulce de leche. Yo lo preparé, el dulce de leche. Así que, o sea, todo está preparado. Y la receta. It's so pathetic to me. Bueno, terminamos de tomar el chai y ahora sí vamos a grabar un videito. Voy a grabar video con ella y para ella y luego uno para el canal. O sea, y decir que el drama completo sí, porque, o sea, no es que pues, toda la historia detalle de ella, sino simplemente pues me llamó. Ok, gente bonita, pues ya estamos con Angélica. Y Angélica es una colombiana que vive en Australia, casada con australiano. Y que pasa que está pasándose por la India las últimas 7 semanas. Y nos tocó conocernos aquí en Kashmir. Muchas de ustedes me comentaron que ella estaba por acá. Y yo la verdad dije, bueno, la voy a contactar. Pero bueno, como blogger y como en Instagram sabemos que muchas veces los mensajes no te llegan. Es muy difícil, tienes que estar como insistiendo mucho. Pero gracias a Dios nos pudimos comunicar y nos pudimos conocer, que la verdad es un gusto conocerla. Es una chica, yo les digo, muy linda, muy sencilla también, o sea, muy fácil de hablar, de platicar, como buena latina representándonos hasta acá. Pero para mí me cayó muy bien, la verdad, Angélica. Claro, el nada gusto es mutuo. presumida, nada de que, ay, si yo tengo tantos suscriptores o tantos acá, yo soy mucho acá, no, la Persona verdad. común y corriente. Así es, haz de cuenta. Entonces, bueno, me la he pasado muy bonito estos días con ella y la verdad hemos disfrutado mucho también. Y bueno, le quiero hacer un par de preguntitas acerca de sus choques culturales que ha tenido aquí. Continuamos. Entonces le quiero hacer unas preguntitas, sobre todo que ella ya ha estado 7 semanas aquí en la India. ¿Qué es lo que más te ha gustado? A ver, vamos a comenzar con lo primero. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la India? A mí me gusta mucho la gente. Yo siento que la India tiene una hospitalidad, una amabilidad. Cada quien acá, o sea, la gente es muy querida. Lo miran a uno y están, ¿qué necesita? ¿En qué te ayudo? ¿Ya comiste? ¿Quieres algo? O sea, siempre es una amabilidad muy, muy bonita. Es un país también muy seguro. Yo vengo de Colombia, entonces pues de pronto en México sea igual, o si ustedes son de Latinoamérica tienen ese chip de el celular encaletado, de no saque la billetera, no saque nada, porque no sé, siempre da como angustia de que algo pase con las cosas. Aquí no, yo me he sentido muy segura en cualquier lugar de India, muy segura. La comida es rica. Hay momentos que sufro por el picante, pero hay que decir que la comida es sabrosa. Yo nunca me había estado tanto tiempo sin comer carne y ver que acá se puede ser vegetariano de alguna manera por la variedad de platos que hay. En Australia no es tan sencillo, o sea, entonces esto es bonito ver las alternativas que hay. Y yo siento que India tiene una historia muy bonita, una cultura muy bonita. Tú todos los días aprendes algo, todos los días algo te deja India. ¿Y qué te hizo venir a la India? ¿Por qué India? Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo sueño con visitar todos los lugares. No hay país que yo diga, uy, no, yo por allá no voy, o que este país allá sí quiero ir. No, yo creo que todos los países tienen algo para enseñarnos y uno está dispuesto a aprender. Entonces, India, nosotros planeamos 3 meses de viaje y íbamos como de lado a lado. Y India estaba en la mitad y dijimos, bueno, pues visitemos India. Okay. Y como es tan grande, digamos, 7 semanas en India, 8 semanas en India. Que no son suficientes. No, tenemos que volver. Es un lugar hermoso. Tienen que volver. ¿Y qué es lo que no te ha gustado de India? Yo creo que apenas India es un país, yo diría que difícil por conocer. Si es la primera vez que uno viaja fuera del país, puede ser complejo porque es un país donde se experimenta muchas cosas a la vez. Apenas en mis primeras semanas, para mí era un choque muy fuerte escuchar el ruido, la contaminación de pronto del aire, la contaminación auditiva, ver tantas cosas a la vez. Tú sales del hotel y tú ves como allá está pasando algo, allá está pasando algo, allá está pasando algo. Como que es mucha estimulación sensorial. Entonces eso agota, diría yo. Y si uno es introvertido, de pronto pues da más duro. También algo que puede ser fuerte en India, bueno, la comida picante, cada quien se acostumbra. Si son muy carnívoros, puede ser difícil en ciertas regiones encontrar comida, pues Carne. la carne de vaca no hay, la carne de res no es muy accesible. La basura, yo diría que es cultural y de pronto está cambiando el chip alrededor de la basura,
pero hay no está la conciencia de pronto. Conciencia muchas ambiental veces. no está ahí. Aunque Definitivamente. Kashmir ha sido las ciudades más limpias que he estado en India y me sorprende no ver basura en la calle acá, me parece como, ay, lo tienen muy bonito, muy controlado. Sí. Pero en otras regiones sí veíamos culturalmente la persona literal tiene la botella de plástico, se la termina y está la basura al lado, pero la bota en la calle. Sí. Entonces tú dices, bueno, no está la conciencia. Sí, no, que dan ganas de agarrar la basura y aventárselas por la Como, ventana. ¡ey, la basura está ahí, cógela! Sí, sí, eso nos pasa mucho aquí. A mí también me pasa eso y la verdad todavía lo odio. Poco a poco, yo siento que es un cambio cultural y con las generaciones va a cambiar. Educación. La es educación clave. es muy... ¿Qué es lo que más te sorprendió de India? O sea, tu choque cultural más grande que digas, ay, sí, esto sí no me lo sabía. Algo que no habías visto en otros lados que te tocó ver aquí y que fue algo... Tu choque cultural. Sí, no, yo diría que algo que aún me sorprende mucho de India, India pues tiene muchísima población hindú, entonces el hinduismo es como la religión principal y yo no tenía nada de conocimiento del hinduismo. Ok. Entonces el ver cómo cada persona es tan devota, ver cómo practican una devoción tan diferente a la que yo conocía como nos criaron, católica o cristiana, Sí. no existe esa devoción tan grande que Ajá. tu vida, este es Dios y tu vida gira en torno a Dios. Exacto. No como que tú vives tu vida y después los domingos vas a ver que a la misa. Entonces eso me sorprende y me parece bonito, en cierta medida me parece lindo como cada quien tiene sus prácticas religiosas de cierta manera y cada día, cada cosa que se aprende de la religión es muy interesante. Entonces, más que choque cultural, fue un aprendizaje muy grande que Un me dejó. aprendizaje. Y ahora que estuvimos en Kashmir también ha sido como la oportunidad de conocer un poquito del Islam, que Sí. que es la religión predominante en esta zona del país, y ver cómo conviven. Esto me llama mucho la atención porque a veces se cree que las religiones son muy como en contra de otra, Ajá. pero es posible que puedan convivir si hay respeto y si se respetan límites del otro, cada quien puede creer lo que quiera. Claro, y como platicábamos ayer, se puede hablar de religión no necesariamente no como convencer No, o tu en punto fines de vista convertir, ya. o sea, simplemente por compartir, Ujú. por conocer a otros, los unos a los otros. Y no solamente religiosamente, también culturalmente es muy importante pues hablar las cosas, simplemente no porque, ay, ¿qué va a decir? No, pues solamente así nos vamos a conocer. Claro, y pues hablando es la forma en que tú llegas a entender. Uno no entiende otras cosas a menos que tú estés dispuesto a hablarla y a aceptar lo que te están diciendo con respeto también, no con el juicio de juzgar, como, uy, pero yo no lo hago así, porque tú simplemente entiende que te están diciendo algo que es como esa persona lo practica y ya. Así es. Y bueno, antes, para no ser el video muy largo, quiero preguntarle un poquito sobre ella. Cuéntanos poquito sobre ti, resúmeme un poquito. Resumen de quién es ejecutivo. Angélica. ¿Quién eres tú? Cuéntanos, para que la audiencia, mi gente bonita, también te conozca a ti. Bueno, yo soy colombiana, soy de una ciudad chiquita llamada Barrancabermeja, la ciudad más caliente de Colombia. Cuando yo tenía 21 años había terminado de estudiar Derecho, yo soy abogada en Colombia y para como que escalar profesionalmente yo necesitaba inglés. Sí. En Colombia yo nunca aprendí inglés y yo soy de las que creo como que, uy, eso a mí no me entra, eso va a ser súper difícil que yo lo aprenda estando en Colombia, como si no hablo español todo el día. Así que yo pensé, pues la mejor manera es migrar y ir a un país donde hablen inglés, estoy 6 meses, lo aprendo y me devuelvo. Así que me puse a buscar qué países pues daban esta opción, especialmente países que te dejaran trabajar legalmente, porque pues mi casa no me podían mantener en el extranjero, así que yo sí o sí tenía que trabajar. Busqué y hay 6 países, entre esos estaba Australia, es el país que mejor salario tiene, así que yo dije, no, bueno, me voy para Australia, hice todo el proceso, llegué a Australia, estudié 6 meses y a los 6 meses no había aprendido nada de inglés. No es tan fácil y me di cuenta como que, bueno, inglés no se aprende tan fácil. Así que 1 año y medio me tomó aprender inglés y después del año y medio yo ya dije, no, a mí me encanta este país. Como que tú ya formas una nueva vida y tú dices, pues, ¿a qué voy a volver? Yo puedo hacer otra carrera, yo puedo estudiar algo nuevo, yo puedo convertirme en lo que quiera, porque en el extranjero tú también sales de muchos prejuicios. Claro. En Latinoamérica tú estudias algo y va a ser para toda la vida. Sí. O tú estás en un país, en una ciudad y vas a vivir ahí toda la vida. Pues no tanto, yo conozco gente que estudia Derecho y son taqueros. Ah, bueno, pero... Pues porque les va mejor en los tacos. Ah, pero ahí sí porque financieramente Es que puede. sí, oye. Es cierto, no, Te va es mejor cierto. vendiendo tacos a veces que con tu profesión. Es triste, pero Es es realidad. triste, Es ¿no? la realidad de Latinoamérica. Una profesión no te garantiza una buena calidad No, de vida no. en Latinoamérica, a menos, pues, esto va a sonar súper feo, pero como tener conexiones y cosas así, ahí sí de pronto escalas mejor. Y nada, así que me decidí quedar en Australia. A los 2 años y pico de estar en Australia conocí a quien es hoy mi esposo y bueno, la vida ya con una pareja y formar familia en el extranjero ya es diferente
Y ya van 7 años viviendo en Australia. 7 años viviendo en Australia. Y bueno, aparte ella vive en una van. Sí, Ella vive en una van y viajan en la van. sí. Entonces, a mí eso se me hizo súper interesante porque digo, ay, aprovechen ahorita que no tienen hijos porque ya cuando uno tiene chamacos ya es bien difícil hacer esas cosas, pero me alegra mucho que estén aprovechando y que la pasen bonito y que se diviertan y gocen porque solamente así. La vida es Solamente una al así. final y uno se lleva lo que vive. No dis la vida es una. Bueno, Mejor di, la vida son muchas. mueres una vez y vives muchas veces. Porque la vida la vives muchas veces y mueres solamente una vez. Bueno, Así eso que también vive es tu una vida buena manera de muchas ser. veces. Sí, No la vives solamente una vez, muchas veces. una linda manera de verlo. Y pues bueno, gente bonita, aquí ya se nos metió el sol, así que nos vamos a Se despedir. oscureció. Espero que ya hayan conocido, bueno, ahora mi amiguita, la puedo decir amiguita también, Angélica. Claro que sí. Y que la sigan en sus redes sociales también. ¿Cómo te encontramos? Angélica Ladino, en todo lado. Angélica Ladino en todos lados. Sí. Pues bueno, un abracito, mi hermosa amiga. Chao, chao. Qué bueno que nos encontramos aquí en esta parte del mundo de los Himalayas. Y ahora te espero en No Australia. cualquier lado. Aparte, ya tenemos invitación a Australia también, así que Gracias. ahorrarle. Ah, ya. Bueno, gracias por compartir con nosotras, gente bonita. Espero que les haya gustado la pequeña entrevista, Angélica, y pues la sigan por allá también. Chao, chao. Bye bye. Pues bueno, terminamos el videito. Están los esposos ahí, los esposos ahí poniendo la luz. Nos estaban ayudando con la linterna. Se nos hizo de noche, miren. Ya nos van a picar los moscos. Ya nos picaron. Ya nos picaron. Angélica, ya no grabaste la despedida. Se nos acabó la luz. Bye. Adiós. Mañana. Buen Chao, viaje. chao. Oigan, y Nana es como se ven las redes. Igual, hermosa persona. Gracias. Nos vemos. Bye bye. Cuídense. Bye. Bye. Thanks, guys. Buen Guys, viaje. take care.